Bueno, y hoy tenemos uno de estos lunes en los que parece que todo está mal. Vamos a empezar con la revelación del New York Times, que ha conseguido acceso a las cuentas de clientes de uno de los mayores revendedores de bots y de cuentas falsas en Twitter. También una investigación, digamos, distribuida, una caza que ha habido en Twitter durante el fin de semana por encontrar cuarteles militares secretos y zonas que no deberían de ser públicas en todo el mundo gracias a los datos públicos y anónimos de Strava. Y más revelaciones sobre, digamos, los experimentos con los que los fabricantes alemanes querían justificar que sus motores diésel eran más verdes de lo que realmente eran. Pero bueno, primero, esta semana tenemos un patrocinador que vuelve con nosotros. Son los chicles Bugum, ya sabéis, wugum.com, que tienen una nueva gama de chicles pensados para cuando necesitas estar más tranquilo, estar más sosegado, estar más relajado. Por ejemplo, si estás en época de exámenes y necesitas algo que te reduzca los nervios, o en mi caso, cuando sabes que tienes que estar dormido a una hora concreta porque si no, no te vas a levantar. Y cuanto más piensas en que no te duermes, más tardas en dormirte y se crea un círculo. Bueno, pues con los chicles Relax de Bugum, que os dejo un enlace en las notas del episodio, y gracias a sus ingredientes naturales, que no es nada del otro mundo, es valeriana, melisa, triptofano, etc., pues al menos en mi caso, ¡pum!, como una roca, a dormir. Y la verdad es que eso me viene fantástico. Si utilizas el código MIXIO, MIXXIO, te regalan 6, así que no sé a qué estás esperando. Y ahora, volviendo al tema de los bots falsos, me gustaría comentar por encima en el artículo del New York Times. Desvelaba que Deboomi, que es una de las múltiples empresas que hay, gestionaba 3,5 millones de cuentas falsas en Twitter, o sigue gestionando, vamos a hablar en presente, y habían obtenido una lista de famosos cantantes, atletas, etcétera, que habían contratado los servicios de esta compañía para comprarse cientos de miles de bots, no solo que les siguieran, sino que les hicieran retweet o que falsificaran, no digamos, popularidad en redes sociales en general y en Twitter en particular. Lo más interesante dentro, ¿no?, de esta campaña de bots, ¿no?, que es una cosa que ha ido de la mano de Twitter, es que son algo más sofisticados, ya no son los típicos bots con una foto de Britney Spears que llegaron a Twitter en 2008, ¿no? Ya es en plan, y no son bots en plan con nombre 459XJ5642, no, son bots que simulan, ¿no?, presencia y perfiles reales, haciéndolo, copiándolo, ¿no?, de cuentas que ellos identifican como reales. Pero aún así son fáciles de identificar, lo hemos visto y lo hemos comentado en Mixio en otras ocasiones por académicos, son fáciles de detectar por cualquier usuario de Twitter cuando te los encuentras día a día. Y si tú y yo y académicos pueden encontrarlo por millones y estas empresas se saben que existen, se saben que operan, pues imaginad lo fácil que es para Twitter, ¿no?, identificarlos, sobre todo cuando tienes máquinas, ordenadores o servidores enviando y controlando desde mismas IPs pues cientos de miles de cuentas, ¿no? Entonces ha vuelto a la palestra todo este tema de las cuentas falsas, que nunca se va. Lo que pasa que había cambiado un poco, ¿no?, digamos, la discusión pública. Habíamos pasado de cómo estas marcas se utilizan para influir a nivel corporativo, a nivel marketing, etcétera, y llevamos un año y pico hablando más principalmente de cómo estas cuentas falsas, que a mí me gusta llamar marionetas, ¿no?, más que cuentas falsas, aunque son ambas cosas claramente, afectan, ¿no?, a la discusión pública y a la zona política y a la democracia en general en diversos países y en diversas zonas del mundo. Bien, dicho esto, está claramente en la mano de Twitter eliminarlo. El por qué no lo hacen, creo que la respuesta es obvia. Todo el mundo menos Twitter es capaz de identificarlos. Simplemente Twitter identifica muchas de estas cuentas como usuarios activos normales dentro de sus cuentas, dentro de su representación, de los números que envía a sus inversores, a Wall Street, a donde cotiza, etcétera, con lo cual intentar solucionar este problema le supondría un gran ataque y un golpe a su reputación, al valor de sus acciones, etcétera. Y esta es literalmente la única forma que se nos ocurre de explicar por qué Twitter, pudiendo identificarlos, no los elimina. Porque al final es una cosa que baja la calidad de las interacciones dentro de la red social y se supone que debería ser una de las primeras prioridades, ¿no?, para la compañía. Pero bueno, aquí me dices, es que Alex, es que siempre estás hablando de los bots. Bueno, propuestas. He contado otras veces 1000 formas de cómo solucionar este problema. Mínimos. Poner un captcha en la sección de registro. O sea, eso me parece mínimo. Me parece de locos que Twitter tenga menos seguridad para registrarte que un foro por ahí de internet, ¿vale? Lo segundo, identificación por teléfono, que es lo que decía en la newsletter, identificación interna de las personas. Cada vez que te registras tienes que, de forma forzada, poner
una cuenta de teléfono asociada a tu cuenta. Esta cuenta a lo mejor puede estar utilizada en varias ocasiones, vamos a decir 5 ocasiones, 10 ocasiones, y simplemente Twitter te envía un código y tú lo introduces y ya está, y todos felices. Pero es que esto es un problema de privacidad, Alex. Hombre, no, porque al principio a esta cuenta o estos números no deberían tener acceso ningún tipo de gobierno y se pueden almacenar, digamos, hasheadas, es decir, no hace falta que se almacenen en texto plano, de la misma forma que lo hacen nuestras contraseñas. Otra opción, dejar a los usuarios reportar bots todos los días. Al menos yo ves un montón de bots, ves un montón de gente, etcétera, o de cuentas que dices, esto claramente es un bot, déjame, igual que lo puedes reportar por violencia, por abuso, por no sé qué, decir, esta cuenta es un bot, y luego pues que te digan, que te envíen la respuesta al informe, pues no es un bot, y entonces ahí ves un poco la hipocresía de la compañía, que a lo mejor, pues mira, no es un bot. Otro gran punto que yo creo que es muy bueno a solucionar, identificar a los bots como bots. Una cosa muy buena que hacía el artículo del New York Times era discernir entre los propios tipos de bots que hay en Twitter, desde los bots que hemos comentado otras veces. Por ejemplo, a la cuenta de Mixio propia está gestionada por mí, pero muchos de los tweets que envía es un bot que yo le digo, cuando haya un nuevo podcast, cuando haya una nueva newsletter enviada, pon un enlace, ¿no?, con un título y tal. Eso es un bot. ¿Significa que la cuenta de Mixio debería ser prohibida? No, porque es un bot bueno, es un bot que no está intentando, ¿no?, jugar con el sistema, ¿no?, o ganar al sistema. Es una cuenta que además está gestionada luego por otra persona y, por ejemplo, muchos sistemas de servicio al cliente dentro de Twitter están operados de forma automática. Cuando te quejas a una empresa, la primera respuesta suele ser de un bot para intentar luego escalar hacia un humano, ¿no? Entonces, todo esto son útiles. Pero bueno, al menos que te digan desde dónde se está enviando este tipo de tweets. Ya simplemente con volver a hacer público en Twitter quién está enviando o desde qué cliente se está enviando el tweet, una cosa que Twitter antes hacía pública hace años y que quitó, pues lo ha enviado desde un iPhone, lo ha enviado desde un teléfono con Android, lo ha enviado desde la web, etcétera. Ya esto sirve para que al menos de forma pública tú mismo seas capaz de identificar si esto es así o no. Pero bueno, ya sabéis, diferentes académicos, diferentes informes han dicho que hay entre 10 y 48 millones de cuentas falsas y de cuentas marionetas, etcétera, en Twitter. La propia Twitter dijo que era mucho menos, que en principio estaría más cerca de los 15 millones, pero bueno, el problema me parece excesivamente grande, sean 15 que sean 50, es que me da igual. Y cambiando de tema, decíamos que este fin de semana han empezado a ebullir en Twitter una nueva actividad de la gente que estaba cazando como bases militares secretas en Siria, en Turquía, en Níger, en Somalia, en Afganistán, etcétera, de diferentes fuerzas internacionales, pues del ejército francés, del ejército estadounidense, del ejército ruso, etcétera, que habían sido desveladas por la actividad de militares o de funcionarios, ¿no?, que hacían ejercicio con sus pulseras, con sus aplicaciones de Strava, esta plataforma social de entrenamientos, por decirlo así, y que si el usuario no se da cuenta, está enviando los datos a esta compañía y la compañía los publica en un mapa global que tiene, me parece que eran 3.000 millones de posicionamientos de GPS públicos y que, bueno, pues si lo miras, pues sirve para identificar, en principio, ¿no? El objetivo es como para identificar las rutas más populares en las grandes ciudades por donde va a correr la gente, por donde sale por andar por bicicleta. ¿Qué es lo que pasa? Pues que si la gente no lo desactiva porque esto está activo por defecto, que ese es el gran problema de todo, ¿no?, pues un militar haciéndose sus kilómetros de entrenamiento, de carrera con la pulserita o con el móvil o con lo que sea, desvela la presencia de cosas que no deberían de estar al público. Esto no es nuevo, este mapa no es nuevo, este mapa no es la primera vez que se critica. Recuerdo, me ha sorprendido, ¿no?, esta nueva oleada de críticas y de hallazgos, no por la cantidad, que eso sí me ha parecido más alarmante, pero sí como que esto sea primera noticia. Yo creo que esto lo comentamos incluso en Mixio en agosto, cuando se reveló, una periodista británica reveló cómo este tipo de medidas y medidas similares que ofrece Strava podrían ser, en este caso, un problema para el bienestar, sobre todo de mujeres o de gente que sufra acosadores o abusadores, etcétera, que van revelando su ruta, sus zonas de correr preferidas, etcétera, para quien quiera verlas, y que muchas mujeres y que muchas personas, digamos, en riesgo de este tipo de crímenes, estaban expuestas sin saberlo, porque ellas simplemente se ponían su pulsera para ver los mapas, pensaban que los mapas eran privados o que quedaban para ellas, y resulta que no, que estaban disponibles a acceso para cualquiera que tuviera una cuenta de Strava. Esto era un problema, la cuenta, y bueno,
ya hubo su crisis de reputación y ahora parece que está habiendo una nueva. Así que ya veis los diversos problemas de la privacidad y cómo las empresas tecnológicas deberían de pensar mucho mejor cómo plantear, cómo programar este tipo de servicios, sobre todo que tengan datos o que tengan que ver con la privacidad de los usuarios. Siempre es mejor hacer las cosas opt-in, es decir, que el usuario lo active para que funcione, ¿no? Aunque sea con una pregunta clara y visible, como cuando instalas o configuras un smartphone por primera vez, que hacerlas opt-out, es decir, que es en el sentido contrario, es decir, que el usuario tiene que desactivar esa función para que deje de funcionar porque el fabricante la ha puesto activa por defecto. Y si piensas que esto es malo, lo que te voy a contar ahora ya te va a poner de muy mal humor. Resulta que durante los juicios y continuados y arbitrajes continuados que siguen en Estados Unidos y en otros países, en Alemania específicamente, por el tema del Dieselgate, ya sabéis, de los fabricantes de automóviles alemanes que habían hecho trucos en sus ordenadores de a bordo para reducir las emisiones de gases contaminantes cuando detectaban, ¿no?, que estaban siendo probados por las agencias regulatorias. Bueno, pues resulta que habían pagado a diversos laboratorios, uno al menos en Alemania y uno en Nuevo México, para probar literalmente los efectos de estos óxidos de nitrógeno. Uno, el estudio de Alemania, en 25 humanos y el estudio de Nuevo México en 10 monos. Obviamente las críticas les están lloviendo, les están empezando a llover palos. Desde el viernes ha sido un fin de semana muy malo de reputación para estas compañías, como debería ser. Han empezado a pedir perdón, etcétera. Pero claro, es que esto estaba oculto y esto ha sido así desde hace años. Y esto solo ha llegado ahora a la luz por estos juicios. Y lo peor, dices, Alex, pero entonces, quiero decir, ¿qué sentido tiene de poner unos monos o unos humanos, que es casi peor, a respirar óxidos de nitrógeno emitidos por un coche? No hace falta que os imaginéis mucho las pruebas de estos laboratorios que han estado haciendo. Es que básicamente eran, literalmente, el New York Times lo describía, el estudio de los monos en Nuevo México, en Albuquerque, decía, no, hemos puesto un Volkswagen Beetle en concreto, y han llevado las emisiones del tubo de escape directamente a unas cámaras herméticas donde estaban los 10 monos viendo dibujos animados para distraerlos y comprobar los efectos que tenía. Todos estos estudios con resultados trucados, porque claro, el Volkswagen que estaba siendo utilizado por el estudio por el laboratorio, tenía el motor trucado, luego se utilizan para hacer presión legislativa, especialmente en Europa, donde estos fabricantes alemanes tienen mucho peso. Si os preguntáis por qué las multas de Estados Unidos han sido mucho más preocupantes y mucho más altas que en Europa, el motivo no creo que se os escape. Es decir, Volkswagen, Mercedes, BMW, etcétera, hacen mucha más presión al gobierno alemán. El gobierno alemán luego presiona a la Unión Europea para que reduzca las regulaciones, para que haga más fácil la vida y los negocios de estas compañías. Es decir, que se utilizan estudios ya no solo realizados en humanos y en monos, sino estudios trucados para hacer presión legislativa, para vendernos coches o para poner en el mercado coches que son mucho más malos de lo que realmente nos dicen. Yo sinceramente, ahora mismo, y a nivel personal os lo digo, me avergüenzo de tener un coche diésel. Y me siento engañado por las compañías, por su marketing, por sus promesas, ¿no?, de combustible fósil menos contaminante, de reducción, de que ahora es mucho mejor, etcétera. Pero bueno, os dejo muchos más enlaces en la newsletter. Parece que Estados Unidos está considerando nacionalizar la red 5G. Vamos a ver si sale más información de esto al respecto, porque es una cosa que es muy improbable, pero sería algo muy interesante en caso de que llegase a ocurrir. Cambios en la forma de pago, en la distribución, en cuánto se paga a los artistas por parte de las plataformas de streaming musical, como pueden ser Spotify, Apple Music, etcétera. Parece que se ha conseguido que los artistas y las discográficas que les representan cobren más. Y muchísimos más enlaces, ya digo, en la newsletter. Muchas gracias a Bugum por patrocinar el episodio. Recordemos estos chicles relax para cuando necesitas reducir tus nervios o cuando necesitas dormir más tranquilo. Bugum.com, wugum.com. Recuerda que podéis usar el código MIXIO, MIXXIO, y os regalan una cajita con 6. Y poco más. Nos vemos mañana. Espero que con noticias menos tristes, menos malas en general. Y hasta mañana. Mixio es una publicación diaria sobre tecnología creada por un servidor, Alex Barredo. Suscríbete en mix.io y recibe todas las mañanas un correo electrónico con los mejores enlaces tecnológicos del día.